saludo con mucho gusto y a todos ustedes también, por supuesto. Hoy vamos a conocer la segunda parte de un centro especializado en la pelota vasca. Vamos a verlo. El Frontón México, en su época de oro, no solo fue sede de grandes eventos deportivos, también recibió a personajes de la talla de Orson Welles, Errol Flynn y Mario Moreno Cantinflas. El inmueble de 3,000 metros, tras más de 2 décadas de clausura, reabrió sus puertas el 10 de marzo de 2017, renovado como un centro de entretenimiento que pretende ser sede de diversas actividades artísticas, culturales y deportivas. Es un inmueble que viene con toda la infraestructura para albergar eventos. También tenemos el Jai Alai, lo vamos a despegar. Estamos haciendo una escuela para que esa semilla vuelva a nacer. Y la idea es que realmente la ciudad tenga un destino turístico, un destino local del primer nivel. Nunca son suficientes los foros en la Ciudad de México. Pareciera que somos una ciudad que tiene muchos y no es verdad. En realidad son pocos los que tienen la infraestructura para recibir los eventos que ustedes pretenden recibir. Así es, realmente la ciudad merece un inmueble de esta calidad y otros más. Tenemos ya un auditorio nacional que nos hace tener un orgullo. Yo creo que el Frontón México no va a quedar nunca atrás realmente. Esta cuestión de que emerjan pelotaris juveniles mexicanos, esto estaría de alguna manera compaginado con lo que sería la federación para que estos, nos representen en los Juegos Olímpicos también y en campeonatos mundiales. Sí, estamos pensando tener una escuela que empezamos con niños desde 8 años de edad. Estamos empatando las categorías con España y Francia. Los partidos de Jai Alai se realizan los días jueves, viernes, sábado y domingo, en los que participan destacadas figuras del deporte nacional e internacional. En cuanto a la reinauguración de esto, también se pretende, por supuesto, una reinauguración de lo que es el deporte en sí, ¿no? Que los mexicanos vuelvan a surgir, ¿no? Vuelva a emerger muchísimos pelotaris más. Bueno, pues después de 20 años cerrado, pues tiene que resurgir esto, ¿no? Afortunadamente, más de 20 años, ya exactamente 21 años que el Frontón México estaba cerrado, y afortunadamente, gracias a la familia Cosío, pues esto se está dando nuevamente, ¿no? La sala cuenta con capacidad para 1,670 personas, pero la nueva gradería es retráctil, al igual que la malla de protección, por lo que el espacio puede transformarse en un salón multiusos donde se pueden llevar a cabo cualquier tipo de espectáculos, con una capacidad de hasta 4,200 personas. El edificio cuenta con 17 suites para 15 personas, con un casino y un restaurant-bar con capacidad hasta para 400 personas. Además, próximamente se inaugurará un Sky Lounge con vista al Monumento de la Revolución para 400 personas. De acuerdo con los pelotaris que participaron en la reinauguración de este sitio, el Frontón México es tan icónico para ellos como lo es el Estadio Azteca para los futbolistas o el Auditorio Nacional para los cantantes. Se dice que desde que se anunció su reapertura en el País Vasco, hubo una verdadera euforia y todos quieren venir a jugar aquí. Impresionante, Iván, sobre todo ver este tipo de situaciones que se vuelve a recobrar vida del Jai Alai de la década de 1950, de los 30. Lástima que no estuvimos ahí, Iván, para vivirlo, pero estamos viviendo otra época y muy buena también. Estamos viviendo una nueva generación del Jai Alai en nuestro país y además de un centro que no nada más va a ser deportivo. Sí, multifuncional también, eso es bastante bueno, cosa que no tenía en el antaño. Si de algo podemos presumir ahora en el presente. Así es, pues gracias Antonio Vargas por acompañarme en esta cápsula. Es que te encontré de churro y te vi, dije, bueno, pues ya, gracias por invitarme, muchas gracias. Voy a despedir, esto fue el Frontón México y forma parte de la vida Ciudad de México. Ciudad de México, me moría por decir eso. Y puede estar hecha de mimbre o de plástico, aunque lo tradicional es que sea de...